Voy a considerar ese punto, ¿ya? O sea, como si estuvieran 4 preguntas y solamente voy a evaluar 3, ¿ya? Y van a tener uno como de base por mi error, ¿ya? Entonces vamos a leer esto, vamos a dar como nuestras ideas y yo les voy a decir como lo que debería haber dicho, ¿ya? Dice, ¿será correcta o incorrecta la siguiente afirmación? Los administradores financieros deben tomar decisiones sobre inversión así como también financieras. Respecto a las primeras, el administrador debe ser capaz de comparar cuál alternativa es la mejor a valor presente para poder cubrir desfases de cajas o futuras inversiones a través de recursos externos, ya sean bancarias o nuevas emisiones de acciones. Para ello debe considerar efectos de inflación, tasas de interés, capitalizaciones, la línea de tiempo y el monto. Ya, ¿qué creen ustedes? ¿Será verdad, más o menos? Sí. Lo que ustedes han puesto. Ya, ustedes dicen que es correcto, Sergio dice que es correcto, ¿alguien más? Correcto, sí, correcto. Correcto. Sí, correcto. Correcto, correcto. Ya. Sí, es correcto. Básicamente porque cuando uno toma decisiones de inversión, lo que estamos hablando aquí básicamente es una toma de decisión en el presente con características de lo que nosotros en algún momento vimos que eran los flujos de caja, la creación de valor para la empresa. Entonces uno tiene que tomar decisiones, por ejemplo, con el efecto en inflación. No es lo mismo, por ejemplo, tomar una decisión de inversión hoy en Argentina, por ejemplo, que hoy en Chile, o hoy en Estados Unidos que hoy en, no sé, Perú, por ejemplo. Ya lo otro, la tasa de interés, eso también es importante porque básicamente lo que está detrás de la tasa de interés son los gastos financieros o son las retribuciones por las inversiones, por lo tanto sí nos importan. Las capitalizaciones remiten a la cantidad de periodos en los cuales nosotros vamos a ir recibiendo estos intereses, por lo tanto, de repente si no sabíamos lo que era la capitalización, podríamos unir la tasa de interés y sus capitalizaciones, por lo tanto, si nos importaban las tasas de interés, las capitalizaciones también. La línea de tiempo y el monto, eso básicamente remite a que por cuánto tiempo vamos a hacer esta inversión y el monto. Entonces, ¿por qué es importante decir que es correcto que los administradores deben tomar decisiones sobre inversión? Es por la creación de valor, ya, porque los administradores financieros debemos crear valor para la empresa. No importa el tamaño, no importa las decisiones en sí que se estén tomando, sino que siempre debemos crear valor, ¿ya? Vamos con la segunda. ¿Cuál es la relevancia de administrar inventarios? Menciones cuáles son las técnicas de administración de inventario que vimos, cuál es la técnica de mayor frecuencia de estudio académico, cuál es su objetivo. Mencione dificultades que puede poseer esta técnica de administración y cómo se puede solucionar. Ya, partamos con lo primero. ¿Cuál es la relevancia de administrar inventarios? ¿Ustedes creen que es relevante o que no es relevante? Yo creo que sí, porque al final lleváis como un control del inventario. Súper, como para llevar un control. Llevar un control y saber como qué tipo de mercadería tenía en el inventario, porque no todas las mercaderías son iguales. Exactamente. Entonces, ¿es relevante? Sí es relevante porque nos permite tener un control. Y ahí este control no solamente remite, por ejemplo, a costos, como de administrar el inventario, como, por ejemplo, si nosotros tenemos que tener bodegueros, saber cuántos turnos tengo que tener para la administración del inventario, sino que no solamente por un costo de inventario,
sino por lo que dice Felipe, que es para determinar qué tipo de inventario tengo. Por ejemplo, sobre todo si soy una planta productiva, a mí me importa saber cuánta materia prima, cuánto producto en proceso, cuánto producto terminado tengo, porque eso me determina básicamente, por ejemplo, costos de producción, también me amerita temas de ventas, ¿ya? ¿Para qué otra cosa podría ser relevante la administración de inventario? Bueno, lo que acabamos de decir, para las ventas, porque si yo no tengo un control del inventario, probablemente de repente me pueda quedar sin stock, entonces puedo perder ventas, o puedo tener un sobrestock, y básicamente si son, por ejemplo, comida que perece, se puede vencer, entonces ahí voy a tener un problema, ¿ya? Y ahí podría yo tomar estrategias. Yo no sé si ustedes han ido al supermercado mayorista 10. Sí. ¿Sí? Ya. Jamás. ¿Ah? ¿Jamás? ¿Dijeron jamás? Bueno, yo soy fanática de ese supermercado básicamente porque es mayorista y hay cosas que uno compra en la casa como por mayor, pues el arroz o esas cosas así. Bueno, pasaba ahí que siempre, si ustedes echan como el ojo, hay un momento en el mes en el cual empiezan como a liquidar, a hacer muchas promociones, pero como sin publicidad, o sea, solamente si ustedes van al supermercado se van a dar cuenta. Por ejemplo, un tiempo en el que, no sé, yo quería comer manjarate, ¿ya? Y cuando uno iba como a la góndola donde estaba el manjarate, había manjarates como, no sé, 400 pesos, y habían otros manjarates, mismo como sabor, que costaba, no sé, 250 pesos. ¿Cuál era la diferencia? Que uno estaba próximo a vencer, ¿ya? O sea, próximo a vencer eran como 3 semanas, 4 semanas, pero aún así los tenían en promoción, ¿ya? Entonces, ahí lo que había detrás, más que un tema como de venta, era un control de inventarios, ¿ya? Porque como son productos que tienen fecha de vencimiento, este control de inventario me permite a mí saber qué productos, por ejemplo, tengo que liquidar antes. Así como esto que en algún momento se ve en inventario que es como FIFO, por ejemplo, el que entra primero sale primero, o el que entra primero sale de los últimos, ¿ya? Como ese tipo de estrategias. Por eso es importante la administración de inventario. Pero si ustedes pusieron alguna de esas que yo dije, súper bien. Súper, aquí Michelle dice que en términos de supermercado se les llama liquidables. Sí. Ahora, mencioné cuáles son las técnicas de administración de inventario. ¿Cuáles son las que vimos? Bueno, vimos el método ABC, vimos el Just in Time y vimos el modelo LEC, que es de óptimo. ¿Ya? ¿Cuál era la técnica de mayor frecuencia de estudio? Este último, que es el modelo LEC, que fue el que vimos en clase. Su objetivo básicamente es determinar ya que el objetivo es retirar, o sea, perdón, su objetivo es determinar el punto de cantidad óptima por pedido, ya, o sea, es decir, si yo sé que tengo que realizar pedidos ya sea de un producto terminado, ya sea de materia prima, y tengo costos asociados con ello, como de administración y costo del producto de pedido, lo que hace el modelo es decirme, ok, mira, de la demanda que tú tengas global, yo lo que voy a hacer es darte el pedido óptimo, ¿ya? El pedido óptimo en cantidades que tú deberías hacer cada vez que pides, ¿ya? Y con eso uno podía determinar cuántos pedidos se podían hacer en el periodo, cada cuánto tiempo, uno puede dar un stock de seguridad, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las dificultades de esta técnica? La mayor dificultad es que considera una demanda constante, es decir, que no es estacionaria, ¿ya? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene este modelo, porque parte del supuesto de que uno puede como determinar una demanda
con flujo normal dentro de todo, por ejemplo, un año. Es decir, que en enero y diciembre, cada mes se consume lo mismo o se demanda lo mismo. Entonces, esa es una de las mayores dificultades que tiene esta técnica, pero la solución, lo que se puede hacer en caso de que son estacionarios, uno puede hacer un análisis de demanda estacionaria, es decir, por ejemplo, dividir el análisis de modelo LEC dentro de periodos, ¿ya? Entonces ahí probablemente, no sé, lo que yo les decía, los antigripales probablemente entre marzo y agosto van a tener otro tipo de movimiento, por lo tanto ahí únicamente en ese periodo pudiéramos hacer un modelo LEC, porque sabemos que en ese periodo probablemente podemos tener desfases como de inventario. Por lo tanto ahí debería ser como nuestro foco más que en los otros periodos, ¿ya? Porque ahí podemos perder mayor cantidad de ventas, ¿ya? Bueno, Michelle dice que en la anterior puso que era falsa porque, bueno, ella me menciona la toma de decisiones de dividendos. Sí, falta aquí la parte de dividendos, pero si usted se da cuenta como cuando dice respecto a las primeras, habla básicamente de las de inversión, entonces está hablando como todo el momento de las de inversión. Ya, pero si usted puso, por ejemplo, no, me falta la de toma de dividendos, pero eh, todo lo demás está bien, también lo voy a revisar caso a caso. Ya, no es que esté como todo malo. A mayor frecuencia, la de mayor frecuencia es el modelo LEC. Sí, ya. Lo que pasa es que el modelo ADC es un modelo de control de gestión de inventario. Es súper utilizado en términos de producción como en la vida real. Pero cuando uno estudia la técnica como tal en el estudio académico, el que más se repite es el modelo LEC. Ya es un modelo, yo diría que bastante como de laboratorio, ya porque básicamente tiene dificultades como la demanda, por ejemplo, no considera otro tipo de términos como el costo del producto en cada una de las etapas, ¿ya? Pero al mencionar las tres como típicas, ya ahí vamos bien, ¿ya? Lo otro, bueno, eso, las dificultades. ¿Y cómo se podría solucionar? Haciendo análisis periódicos, ya haciendo análisis parcelados, tomando de la demanda muestras pequeñas y haciendo el análisis en aquellas, ¿ya? La tercera es, si una firma tuvo pérdidas en un periodo, la firma ha disminuido su liquidez. ¿Qué dicen ustedes? No necesariamente. Ya, Yo le puse que no. ya. Ya, veamos qué dice aquí. Pues lo primero dice, la empresa tuvo pérdidas. Ya, si tuvo pérdidas, básicamente lo que pasó es que en el resultado del ejercicio nos dio negativo, hubo una destrucción del valor, porque básicamente esto va a remitir en la parte del patrimonio, en los resultados acumulados que van a verse disminuidos. Por lo tanto, el patrimonio se va a ver disminuido y probablemente los activos van a disminuir. Ahora, ¿qué activos van a disminuir? Uno puede hacer supuestos y uno puede decir, mira, sí, podría ser que la liquidez disminuya por un término de activo circulante, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la liquidez como tal hace remisión a los términos de activo circulante y pasivo circulante. Entonces ahí uno podría decir, mira, depende de cómo lo podríamos analizar, ¿ya? Pero como disminuye en este caso la parte de como específicamente de patrimonio, nosotros lo que estamos haciendo es no entregarle una inyección a la empresa para que aumenten sus activos, ¿ya? Pero no podemos hacer una afirmación tan firme como que si la firma tiene pérdida en el periodo, la firma va a perder liquidez, ya por el término de que deberíamos comprobar de cierta manera si al disminuir, por ejemplo, el resultado, los pasivos disminuyen, ¿ya? Porque básicamente la parte patrimonial va a ir disminuyendo
los resultados del ejercicio, los resultados acumulados, perdón, pero no tenemos mayor información, entonces aquí uno podría decir depende. Me falta información para analizar aquello. Sin embargo, uno puede hacer esta acotación de que cuando uno tiene pérdida en el periodo, destruye valor, remitiendo en resultados acumulados, donde se espera que los activos se vean disminuidos de cierta manera y probablemente sean los activos circulantes, dado que tienen una mayor liquidez, ¿ya? Entonces ahí uno podría decir como depende, ¿ya? Ahí esta yo la dejo como depende, porque básicamente depende del análisis que ustedes hayan hecho y los supuestos que tengan como considerados, ¿ya? ¿Algún comentario aquí? ¿No? ¿Algo que decir? Ya, bueno, ahí depende del Quedó como análisis. claro. Depende del análisis que uno haya hecho. Ya, bueno, yo ya tomé un root, así que aquí están los datos. Bueno, voy a leerlo. Ya dice, la empresa Los Gatos Trillizos ha determinado que dada la economía actual del país, luego de su junta de accionistas, los proyectos de expansión de su planta de producción de alimentos en tarro para gatos se tendrá que evaluar nuevamente analizando profundamente el riesgo operacional y financiero que causa a la empresa. Desde el inicio del 2001, la empresa nacional de administración familiar ha determinado que su margen de contribución objetivo es de un 60% de sus ingresos por venta. Sin embargo, la evidencia operacional determina lo contrario. ¿Ya? O sea, básicamente aquí es un contexto, pero que no es la realidad, ya que era lo que de repente analizamos con los ratios. La empresa le ha solicitado a usted que puede realizar un análisis respecto al riesgo operacional, financiero y total, implícito en la decisión de inversión que realiza la empresa, es decir, lo que trae consigo estas decisiones de inversión. Considere que para el análisis debe tomar como base promedio histórico, expectativas de crecimiento y exento de efectos tributarios como el impuesto valor agregado. Para ello se le otorga la siguiente información. Ya entonces, aquí tenemos el ratio de margen de contribución, que nosotros sabemos que es ventas dividido en el margen de contribución. ¿Ya? O sea, de cierta manera nosotros estamos determinando qué porcentaje del margen es las ventas. ¿Ya? Ahora, perdón, es margen de contribución partido en ventas. El ratio Leverage era deuda partido en patrimonio. ¿Ya? Aquí uno tiene básicamente como tres opciones generales, que era por ejemplo 60% deuda y 40% patrimonio, 70% deuda y 30% patrimonio, y 50% deuda y 50% patrimonio. ¿Ya? Aquí podían tener un tema más de análisis, determinar cómo se llega a ese 2.33, igual podrían haberlo hecho como por ejemplo 2.33 dividido en 100, y ahí ir determinando como la cantidad, ir viendo cómo este decimal se transforma a una fracción, y ahí podrían haber llegado a estos porcentajes de deuda patrimonio. ¿Ya? Esto básicamente nos decía que el financiamiento de la empresa ya era mixto, porque tenía deuda y también tenía patrimonio. ¿Ya? La cobertura de intereses, básicamente son los intereses dividido en la utilidad antes de impuestos e intereses. La razón corriente es activo corriente dividido en pasivo corriente. El ciclo de conversión de efectivo era días en los cuales, por ejemplo, uno podía tener un déficit de capital de trabajo o un superávit. Ya en este caso, cuando era negativo, recuerden, era el único ratio que era bueno que fuera negativo, por lo tanto, en este caso, solo en este caso que está negativo,
nos está diciendo que nosotros tenemos días a favor. Ya tenemos días a favor de nosotros porque recibimos el dinero antes de que nosotros debemos pagarlo, ¿ya? Las latas promedio son unidades, el precio de ventas con IVA y el IVA. Entonces uno lo que tenía que hacer era esto, dividirlo en 1 más el valor, y nos daba 4.50 en este caso. Los costos del periodo, nosotros dijimos, y contesté muchos mails, íbamos a decir que esto eran básicamente todos costos fijos. El impuesto un 27%, el incremento en las ventas con inversión es de un 8%. Aquí básicamente cuando uno dice que las ventas se incrementan y nunca se menciona el precio, se dice que básicamente sobre las unidades. Porque nos entrega información sobre variación en el precio, ¿ya? Y para hacer incremento en ventas, uno de las dos debe variar, no pueden variar los dos. Incremento esperado en el costo del periodo respecto a los costos de arriba. Y la cantidad de acciones emitidas por la empresa hasta ese momento. O sea, la empresa, la parte que es, en este caso, 70% deuda, 30% patrimonio, 30% del patrimonio, 30% de la empresa, representan 240.000 acciones. Y esas son las acciones que posee la empresa. ¿Ya? Entonces, luego de eso nos dice, las inversiones que la empresa desea hacer es una nueva planta de producción envasado en la zona central de Chile. La valorización del proyecto de inversión son de 500.000 millones. Para ello tiene una alternativa de financiamiento. ¿Ya? La alternativa que maneja la empresa actualmente es de un financiamiento mixto, considerando el actual leverage de la empresa, es decir, aquí es un 70% deuda y 30% patrimonio, porque era el leverage que estaba arriba. La tasa de interés preferencial que le otorga el banco y el valor del mercado de las acciones es de un 2% y de 23.000, ¿ya? Recuerda, se le ha solicitado realizar un análisis de alternativa de inversión. Para ello es importante que consideren en su análisis la opción de tomar el tipo de financiamiento presentado u otra o buscar otra. Lo importante siempre es fundamentar la respuesta. Las variables que no se informan, modificaciones se mantienen, como el precio. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver acá es la inversión, ya que es el único dato como que no hemos desglosado bien. Ya son 500 millones que nosotros queremos financiar, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo lo voy a financiar? Me dice el ejercicio que con su actual estructura, que sería deuda, patrimonio. La deuda era un 70% y el patrimonio un 30%. Repito, en el caso, por ejemplo, de que ustedes no hayan determinado el leverage y hayan hecho un supuesto de, por ejemplo, 50% deuda, 50% patrimonio, no hay problema, ¿ya? Porque la idea que está de trasfondo es igual, que haya sido mixto, ¿ya? Entonces, para determinar cuánto es el monto de cada una, uno lo que dice, el 70% de los 500 millones, y luego voy a arrastrar esto porque son el 30% de los 500 millones, ¿ya? Y básicamente la suma de esto me debería dar 500 millones. ¿Ya? La pregunta es para qué uno tiene la tasa de interés. La tasa de interés es un 2%. Uno lo que dice es que los gastos financieros se van a ver incrementados en un 2%. Y entonces uno dice el 2% de la deuda va a verse reflejado como un gasto financiero en el estado de resultados, que es donde nosotros vemos toda la parte de riesgo operacional y financiero. Y luego tenemos la parte del valor de mercado de las acciones. ¿Para qué me servía esto? Para saber, como yo tengo 150 millones que recaudar con patrimonio, significa que yo tengo que salir a recaudar a través de acciones 150 millones. Como me dicen que a valor de mercado actualmente las acciones cuestan 23.000, la pregunta es cuántas acciones voy a recaudar finalmente. Entonces uno dice, mira,
del patrimonio lo voy a dividir en el valor de mercado y voy a tener la cantidad de acciones, ¿ya? Uno que aquí quisiera puede redondearlo, ¿ya? Y decir que son 6.522 nuevas acciones, ¿ya? Son nuevas acciones y estos son los nuevos gastos financieros, ¿ya? Entonces con esto, aquí tenemos el desglose de la empresa, ¿ya? Como, o sea, perdón, de la inversión que yo tengo que hacer. Entonces yo lo que debo hacer ahora es un estado de resultados para actual y para con inversión, ¿ya? Entonces, para ambos, lo primero que yo debo determinar son las ventas. Luego, el costo de venta. Voy a tener el margen de contribución. Luego, los costos operacionales, perdón. Luego de esto voy a tener los utilidad antes de impuestos a intereses o lo que en algún momento nosotros determinamos como EBITDA o EBIT, en caso de que no tengamos depreciación y amortización. Luego de esto tenemos los gastos financieros o intereses. Luego tenemos la utilidad antes de impuesto. Esta básicamente se escribe igual, utilidad antes de impuesto. Luego tenemos el impuesto. Y luego tenemos el resultado del ejercicio, ¿ya? Eso como para iniciar, ¿ya? Entonces, las ventas, nosotros sabemos que las ventas son precio por cantidad, entonces vamos a ver cuántos son las actuales de la empresa, vendidas anuales, por el precio, latas, por el precio sin IVA, y aquí tenemos las ventas. Voy a hacer primero la actual y luego voy a pasar al con inversión para no ir traspapelando, ¿ya? Aquí tenemos un tema porque el costo de ventas no lo tenemos, pero sí tenemos el margen de contribución esperado, perdón, histórico, que es un 70%. ¿Ya? Entonces uno lo que dice básicamente aquí es, si este es el 70% y este es un 100%, uno puede hacer una regla de 3, ¿ya? Yo lo voy a escribir aquí. Por ejemplo, si 100% son las ventas, 70% ¿cuánto sería? ¿Ya? Entonces uno dice 70 por esta cantidad dividido en 100. ¿Ya? Y ahí me van a dar que son 307 millones. Lo voy a tomar de aquí. ¿Ya? Y uno podría determinar cuánto el costo de venta si es que necesito para completar. Debería ser este menos este. Y entonces ahí tenemos el costo de venta. Debería dar lo mismo si sacáis el 30%. Exactamente. Si busco 30, me da 131,625, que es lo que tengo aquí. O sea, podemos hacerlo aquí igual. Por ejemplo, si yo estuviera buscando el 100, el 30, este es igual a este por millón. ¿Ya? Y ahí, si se dan cuenta, son los mismos montos que están aquí. ¿Ya? Lo importante ahí era saber a qué respondía el margen de contribución, qué era ese porcentaje, ¿ya? Porque había una confusión en que, por ejemplo, uno podría decir, el ratio de margen de contribución me determina cuánto es el costo de venta, y eso nunca fue, ¿ya? Entonces, el costo operacional está aquí, totalmente lo completamos, y decimos margen de contribución menos los costos operacionales me da la utilidad de impuestos e intereses. Para determinar los gastos financieros, yo tengo que utilizar este que está aquí, ¿ya? Entonces, yo sé que la cobertura de intereses es 6, ¿ya? Entonces ahí uno lo que dice es,
¿Qué valor tengo aquí? Tengo la utilidad antes de impuesto e intereses. Por lo tanto, tengo esta parte de acá abajo. La escribí al revés. Utilidad antes de impuesto e intereses dividido en intereses. Ahí sí. Tengo la parte de la utilidad antes de impuesto e intereses y tengo el ratio completo, que es 6. Y entonces, utilidad antes de impuesto e intereses dividido en intereses igual a 6. Yo tengo que saber cuántos son los intereses de este periodo. ¿Qué debería hacer yo? Me vamos a anotar aquí. Si yo sé que esto es utilidad antes de impuestos e intereses dividido en intereses o gastos financieros igual a 6. Y tengo este dato que está aquí, que son 266 millones. ¿Qué tengo que hacer? Pasar dividiendo el 6. O sea, era este valor dividido en 6. Y ahí tenía los intereses. Luego la utilidad antes de impuesto iba a ser este menos este. El impuesto era un 27%. Y el resultado del ejercicio me iba a dar 161 millones. ¿Ya? ¿Qué va a pasar para la inversión? Me dijeron que el incremento en las ventas de un 8%, perdón. Por lo tanto, uno podría decir esto por 1,08. Sería un aumento en el 8%. Luego, básicamente es lo mismo, el margen de contribución dice que es histórico, por lo tanto se espera que se mantengan las mismas proporciones, por lo tanto uno podría decir, mira, el 70% por las ventas, y eso dividido en 100, me va a dar el margen de contribución, y esto menos esto. O que es lo mismo, sacar el 30% de las ventas. ¿Ya? Luego los costos operacionales me dijeron que iban a aumentar un 0,6%, por lo tanto aquí yo debo hacer este por 1,006. A ver, 0,6 dividido en 100 más 1. ¿Sí? Y ahí aumentan los costos operacionales, por lo tanto el margen de contribución va a ser la utilidad ante impuesto de intereses, margen de contribución menos costos operacionales. ¿Los gastos financieros van a aumentar? Sí, van a aumentar los gastos financieros actuales, más con la inversión, que dijimos que eran los 7 millones. Luego la utilidad ante impuesto es la utilidad ante impuesto de intereses menos los gastos financieros. El impuesto es un 27%. Y el resultado del ejercicio es la resta entre estos. Entonces, a grandes rasgos, lo que uno ve aquí es que con inversión o actual se genera una utilidad, ¿ya? Sin embargo, aumentó, ¿ya? Aumentó el resultado del ejercicio. Entonces, aquí uno lo que debe, ¿para qué servían las acciones? Para el UPA, la UPA, perdón. Es la utilidad de precio por acción. Entonces va a ser resultado de ejercicio dividido en la cantidad actual de acciones que tiene la empresa, son 240. Y esta va a ser, la inversión va a ser el resultado del ejercicio dividido en la nueva cantidad de acciones. Eran las que yo ya tenía, más las que se recaudaron para estos 150 millones. Y aquí tenemos un aumento. ¿Ya? Entonces, recuerden, nosotros no tomamos decisiones respecto al resultado del ejercicio, básicamente porque no nos remite una creación de valor o no, como para el accionista. Entonces nosotros tomamos decisión respecto a UPA. Ya, en tal caso, hasta este momento, sí se crea valor. ¿Ya? Ahora, tenemos que determinar el GAO, el GAF y el GAT.
¿Por qué? Porque a nosotros nos pidieron calcular el riesgo operacional, financiero y total. Entonces sabemos que el total va a ser el operacional con el financiero, ¿ya? El operacional es el margen de contribución dividido en la utilidad antes de impuestos e intereses. Lo mismo hacia el lado. Y el grado de apalancamiento financiero es la utilidad antes de impuestos e intereses dividido en la utilidad antes de impuestos, ¿ya? Básicamente para ver el efecto de los gastos por intereses que tiene, ¿ya? Entonces aquí recién uno podría llegar a tomar una decisión, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? Vemos un incremento en la utilidad por acción, es decir, estamos creándole valor al accionista. Pero, ¿qué pasa con el grado de apalancamiento operacional? Tenemos un 0,01 por un 0,01 puntos que aumentó, y lo mismo en el grado de apalancamiento financiero. ¿Qué pasa en el total? Aumentó. Entonces, en este caso, uno lo que podría decir es que vale la pena tomar la decisión, básicamente porque la creación de valor que se espera en la utilidad por acción no remite un mayor riesgo para la empresa, porque solamente un 0,01 puntos, tanto en el riesgo total como en el operacional y financiero. No existe una mayor variación y la utilidad que se espera es mayor. Por lo tanto, el costo-beneficio que nosotros analizamos, en este caso, queda visible de que sí se está obteniendo mayor beneficio respecto al riesgo que se está tomando. ¿Se entiende más o menos? Sí. O sea, podría la empresa haberse financiado. Sí, en este número que tenemos aquí, sí. Se recomendaría que la empresa tome esta alternativa de inversión, ¿ya? Y ahí uno podría haberle puesto como, por ejemplo, un poco más como cualitativo, o sea, sí, puede tomar la decisión de inversión, pero tiene que probablemente volver a revisar las demandas, las estimaciones de demandas, como para corroborarlo. Si la empresa está hoy en día en tiempos de pandemias, probablemente uno le diría, espera un momento, para ver lo que pasa con la demanda, o analiza la demanda si es elástica o inelástica. Uno podría hablar como un poco más cualitativo, como en su recomendación, pero si solamente se remite al aspecto financiero como tal, uno recomendaría que sí, porque está creando valor. ¿Ya? Recuerden, yo voy a revisar esto caso por caso, ¿ya? Esto era lo que se Carlita, esperaba, ¿sí? una pregunta, ¿puedes subir un poco el enunciado? Porque arriba da un porcentaje de margen de contribución, no solo en la tabla. Sí, ese era el esperado, ese es el Ya, objetivo. Es o como que, sea, ¿qué pasa si yo ocupé ese en vez del de la tabla? no se preocupe, yo voy a voy a analizar caso por caso. Ah, ya, ok, En muchas tal caso, gracias. por ejemplo, si eso hubiera sido ¿Sí? 60, ¿Ya? podemos ver aquí 60 y acá 40, y a ver, lo tengo con 60. Claro, eso Ahí. dije. Si hubiera pasado eso, el escenario igual no es tan distinto, ya se está Ah, ya. creando una utilidad por acción mayor, ya. Sin embargo, lo que uno dice ahí es, o sea, si uno lee como lo que está detrás, cuando uno no toma el margen de contribución real y en vez toma el objetivo, uno lo que está tratando de decir es que básicamente esto es como un supuesto, ya, es supuesto si tuviéramos el objetivo. Entonces uno lo mandaría como de nuevo a revisión a ver si es realmente lo que pasa como operacionalmente, ¿ya? Pero si la decisión se toma con eso, uno podría decir que sí, que se crea valor, ¿ya? Incluso con un menor margen de contribución se genera utilidad por acción. Entonces podría ser en este caso como el margen de contribución es un 70% aquí el promedio histórico, pero el objetivo es 60, es decir, que estamos históricamente teniendo mayor margen de contribución. Uno podría decir que este 60% podría ser hasta un escenario pesimista, ¿ya? Ahí uno podría como poner aquello, ¿sí? Gracias.
De nada. Bueno, Espera, como les digo, una pregunta, Carla. ¿Cómo calculaste el interés en el actual? el interés en el actual, lo que dije es que la cobertura de intereses, el ratio de cobertura de intereses me daba 6, ¿sí? Y yo sé que la cobertura de intereses es la utilidad ante impuesto de intereses dividido en los intereses, ¿ya? Porque es la cantidad de veces que con mi utilidad antes de impuesto de intereses puedo cubrir mi interés. Entonces, en esta empresa, en este caso, la empresa puede cubrir 6 veces sus intereses con la utilidad antes de impuesto de intereses. Entonces, aquí hice la fórmula, que son los 266, bueno, en este caso me cambió, porque aquí cambió, vamos a dejarlo en 70-30. Ya. Aquí dan 266,125, debería ir dividido por los intereses, para saber la cobertura de intereses, que son 6. Entonces lo que hice es pasar dividiendo el 6, despejando los intereses, y eso fue lo que hice. Fue la utilidad ante impuesto de intereses dividido en 6. Y ahí tenía cuántos eran los gastos financieros de ese periodo. Ah, ya, gracias. Nada. Ya, esta era una mezcla de análisis financiero con ratios y los grados de apalancamiento con el riesgo financiero operacional. ¿Ya? Vuelvo a repetir, voy a revisar las solemnes caso a caso. Esto era lo ideal y ojalá se queden con esto ahora, ¿ya? De que esto puede ser un caso real, ¿ya? A ver, estas cuentas pueden ir abriéndose, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí yo les puse condensados los costos operacionales, pero aquí pueden haber distintas cuentas, como gastos administrativos, gastos de producción, los costos de venta también pueden ir desglosados, los gastos financieros también. Entonces, siempre pueden haber variaciones como en la estructura, pero esta sería como una estructura base, ¿ya? De cómo analizar una propuesta en base a la otra. Ya, chicos, eso con hoy. Preferí que veamos la solemne para que quedemos como un poco más tranquilos en ese aspecto. Ya lo he repetido como 20 veces, que de verdad no sé cuánto lo repito, pero voy a revisar caso por caso. Así que tranquilos, ya si tiene sentido, más o menos, por ejemplo, si utilizó el precio con IVA, no se preocupe. Voy a revisar qué fue lo que hizo. Si usted utilizó otra estructura de financiamiento porque usted hizo un supuesto, también lo voy a revisar, ¿ya? La idea es que idealmente hayan llegado como a una conclusión de qué pasa con el riesgo financiero, riesgo operacional de esta empresa y su creación de valor, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda, comentario? Sí, yo voy a subir este Excel. Ya, miren, voy a mandar este Excel. Voy a copiar los datos sin el root para que no sepan de quién es. Y después mi idea es como tengo todas las solemnes, poder mandarle como su solución. Ese es el objetivo, ¿ya? Pero puedo subir esto para que sepan, ¿ya? ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿No? Ya, Claro, súper. la solución. ¿Ah? Quedó claro. Quedó claro la solución. Súper. Y entonces yo voy a subirles esto y nos veríamos el viernes. El otro viernes sería nuestro... Ah, bueno, leyeron el comunicado de que el viernes 22 no tenemos clases. Sí. Sí. Ya. O sea, este viernes, claro, este viernes sería nuestro viernes previo como a un sándwich que nos vamos a tomar, ¿ya? El martes igual, ¿no? Ah. A ver. No, pues el mate no. Pero no vamos a hacer ejercicio, yo me comprometo a eso, me comprometo a que vamos a pasar la materia sin ejercicios para tomarnos bien relajados esa semana. Ese viernes estoy de cumpleaños, así que no nos podemos estresar. Oh, qué buena. Sí, menos mal lo vieron. Ah, ya.
Entonces vamos a ¿Cuántos años terminar. cumplí? Carrera online. ¿Cuántos años cumplo? Ya, a ver, hagamos una encuesta. ¿Cuántos años cumplo? 42. Oh, ¿por mi patas de gallo? ¿O por mi...? 25. 28. 26. A ver, 25, 27, sí. 28, 28, 26. 25. 26. 25. 24. 19. 15. Cumplo 25. Sabía. ¡Qué joven! 25 años. Así que igual trato de entenderlos mucho porque por lo mismo. Puedo ser su hermana mayor. Así que eso. Ya pan con queso. Ah, le sumó tiempo. Bueno, sí. Lo que pasa es que saqué la carrera en los 5 años y me becaron. Y lo tomé al tiro. El otro magíster. No, cuando estaba estudiando comercial, saqué el de marketing. Y esos son los mismos 5 años. Y después me becaron. Y lo decidí tomar al tiro. Así que en eso, bueno, tengo que defender la tesis ahora. Pero ya terminé como con mis clases. Así que eso, por eso. Por eso. Un carrete online, sí, debería ser. ¿Cierto? Ya, adiós.